Gracias por seguirnos en nuestra señal de Telesur. Esto es El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón, en Caracas, Venezuela. Hoy hablando de una noticia que, por supuesto, ha trascendido en las últimas horas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decidido invalidar los aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países bajo una ley de poderes de emergencia. El fallo establece que la potestad de imponer tributos o aranceles pertenece inequívocamente al Congreso del país, por lo que Trump violó la ley federal de los Estados Unidos. Vamos a estar analizando este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Muchos ya han participado. Sin embargo, aquí compartimos la pregunta con el código QR para que pueda participar. ¿Qué repercusiones tiene la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de invalidar los aranceles globales de Donald Trump? Ahí están las opciones con esta pregunta que hemos propuesto a nuestra audiencia. Más adelante vemos los resultados. Le invitamos de inmediato a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Fabio Borges, economista con maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Sociología por la Universidad Estadual Paulista, profesor también de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Nos acompaña desde Brasil. Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, un gusto para nosotros. Vamos con el primer elemento precisamente de lo que tiene que ver con esta situación, porque es un precedente histórico el fallo de la Corte Suprema que limita la autoridad comercial del Ejecutivo, reforzando el control legislativo, pero también redefiniendo el equilibrio de poderes. Aquí mostramos parte de lo que esta potestad tributaria reside, dice el Poder Judicial en ese país, que dice que reside en el Congreso, que no puede ejercerse unilateralmente bajo leyes de emergencia como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, decisión que rechaza que la política exterior justifique creación de impuestos sin una delegación legislativa explícita. Esta sentencia no solo anula una recaudación proyectada en billones de dólares por la Casa Blanca, sino que redefine los límites del poder presidencial frente a la autoridad económica del legislativo. Fabio, ¿qué repercusiones observas de toda esta situación? Es uma situação muito importante, histórica, e é importante para o sistema internacional, porque há algum tempo, não, Estados Unidos, especialmente com Trump, está desorganizando demasiadamente as regras do comércio internacional, as buenas relações internacionais da cooperação internacional. Então, há muito tempo era espantoso que um país do tamanho de Estados Unidos, com o histórico, com o poder de Estados Unidos, uma pessoa pudiera tomar tantas decisões de forma unilateral e muitas vezes sem nenhuma estratégia e por casualidade. Em este momento, me parece que Estados Unidos retoma em sério uma tradição de tentar defender um pouco um sistema internacional com regras, pero me parece já tardio, porque os custos para Estados Unidos são enormes, tanto internos como externos. Externos, por conta de Estados Unidos não ser mais um sócio confiável, todos buscaram alternativas. De aí salió um acordo entre Mercosul e União Europeia, Índia e União Europeia, se fortaleceu os BRICS. Eu creio que por aí Estados Unidos já perdeu influência em el sistema internacional por essas decisões unilaterais. E internamente demonstra que os custos políticos e os custos econômicos de los aranceles foram demasiadamente grandes, prejudicando a própria economia norte-americana, e creio que aí os interesses de los empresários, os interesses da sociedade civil se mostraram mais eficazes que as intenções tan extravagantes de Trump. Sí, sin duda. Y del tema económico, justamente hablan los medios de comunicación porque se abre la puerta a una devolución masiva de fondos que podría superar hasta los 175.000 millones de dólares. Vamos a ver lo que refleja la prensa. Empresas que enfrentaron márgenes reducidos y cadenas de suministro fragmentadas ahora deben iniciar complejos procesos legales para reclamar sus reembolsos. Actualmente el Tribunal de Comercio Internacional gestiona más de 1.800 demandas de compañías destinadas a bienes de consumo, automóviles, fabricación y confección.
Fabio, los expertos advierten que recuperar el dinero será un proceso lento debido a la dificultad de organizar datos de importación de diversos periodos. ¿Qué decir de todo este proceso ahora? Realmente é um tema muito complexo. É difícil saber o real impacto de los aranceles. Quanto se deixou de exportar, quanto se deixou de importar, quanto cada um ganharia em isso. Então, claro, as demandas são legais, legítimas, justamente porque se demonstrou ilegal a forma que se impuseram esses aranceles, mas seguramente não serão cálculos muito fáceis de fazer. E ninguém garantiza também que Estados Unidos vai pagar isso. Então, eu creio que por aí é muito difícil reconstruir uma relação de cooperação, de confiança, de respeito às regras internacionais, depois de tanta coisa que Estados Unidos descumpriu ao largo deste ano, não? Pero me parece um caminho importante, um caminho de justiça e um caminho que pode beneficiar um mundo menos desequilibrado e quizás mais cooperativo. Pero claro, livre comércio tampouco é garantia que todos os setores vão se beneficiar dessas questões, pensando possivelmente, por exemplo, em Brasil, seguramente para Brasil será muito bueno esto, já que Brasil exporta muitas mercancias para Estados Unidos. Pero as mercancias que muitas vezes Brasil exporta a Estados Unidos estão na mão de poucos empresários brasileiros. Então, tampouco é tão revolucionário para as sociedades latino-americanas, para as sociedades mais pobres, esta medida. Pero, claro, é melhor de lo que os desequilíbrios e do unilateralismo de uma potência sobre todo o mundo, desorganizando completamente as relações comerciais internacionais. Sí, y bueno, está la otra cara de la moneda, Fabio, porque la reacción de Donald Trump no se ha hecho esperar. Anunció un nuevo arancel global del 10%, se invocará a través de la sección 122 para eludir restricciones. Vamos a ver la información. Trump respondió así al fallo histórico de la Corte Suprema que invalidó sus aranceles globales por considerar que el poder tributario pertenece exclusivamente al Congreso y no puede delegarse mediante leyes de emergencia como las invocadas por el mandatario. Bueno, ahora anuncia un nuevo gravamen general basado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mientras el tribunal determinó que el Ejecutivo no tiene facultades inherentes para fijar impuestos de manera unilateral en tiempos de paz, afectando medidas claves contra socios comerciales y la frontera. Pues ahora el mandatario califica esta decisión de vergüenza, asegura que utilizará cualquier vía legal alternativa para mantener su agenda proteccionista sin consultar al legislativo. Fabio, ¿qué decir de esta reacción? Y por supuesto, teniendo en cuenta pues, la actitud errática que ha tenido Donald Trump con el tema arancelario en el mundo, una nueva ofensiva arancelaria. ¿Cómo ves el resultado? Bueno, não há surpresa. Trump se caracteriza por uma pessoa que não respeita as leis, que não respeita as instituições. Hasta hoje reclama que houve fraude em las eleições que perdeu e todavia intentaram um golpe de Estado em Estados Unidos também. Então não é surpreendente, pero claramente se demonstra que ha salido derrotado disso. Uma coisa era toda essas aranceles que chegavam a 50%, 30%, e agora 10%, comparativamente não é tanto, e é global, não há uma discriminação necessariamente vinculando os interesses políticos, militares com os aranceles, pero claro, Trump vai buscar todas as brechas, todo o que é possível para manter esta política errática, não? Pero que é a característica de Trump que, de certa forma, também dá algum tipo de apoio de seus seguidores por essas iniciativas unilaterais, de força, pero realmente eu creio que marca muito mais uma derrota, um intento de não aceitar essa derrota, essas alternativas, de que realmente há uma alternativa que vai regressar a lo que foi durante este primer año del segundo mandato de Trump. Sí. Fabio, por último, y aprovechando tu perfil de economía, hablar también del gran perjudicado en todo esto, que es el pueblo estadounidense, porque según la Reserva Federal, recientemente se ha podido determinar que el 90% de estos aranceles en realidad
quienes los están pagando son los ciudadanos estadounidenses en medio de un déficit comercial que alcanza un nuevo récord en 2025. Tu lectura también de esto. Ah, exactamente. Yo creo que ahí puede haber un cambio interesante e importante. Bueno, los estadounidenses están pagando el precio de poner una persona del perfil de Trump en el gobierno del país más poderoso del mundo. Pero ahora en el diario, claro, el precio del café, el precio de la comida, el precio de jugo de naranja, los precios de los combustibles, las personas más comunes van a sentir en el bolsillo esos impactos por la inflación, por un menor dinamismo de la economía norteamericana, porque no hubo creación de empleo como era la promesa. A partir de los aranceles, automáticamente se crearían un montón de empleos. Entonces, claro, delante de esa situación hay una gran frustración de no tener impactos positivos de corto plazo y seguramente la popularidad de Trump va bajando, incluso poniendo en cuestión si Trump llega al final de su mandato, porque son tantas irregularidades e tantas medidas erráticas e que estão prejudicando o próprio Estados Unidos em el sistema internacional, aislando os Estados Unidos de sua posição de remón, sua posição de liderazgo, e nadie mais confia em Estados Unidos e não há como prever nada que Trump hace. Então, delante dessa situação, seguramente, tanto do ponto de vista interno econômico, os custos sociais são enormes e o custo para o prestígio de Estados Unidos como uma grande potência mundial, também será difícil reconstruir uma relação de confiança e de hegemonia por parte de Estados Unidos depois de tantas coisas unilaterais e irregulares que han hecho durante este último ano. Y mientras tanto, gobiernos extranjeros tomando nota de esta situación en los Estados Unidos. Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, un gran abrazo. Fabio Borges, economista, para poder entender pues, todo este escenario y este fallo trascendental en los Estados Unidos contra los aranceles globales de Donald Trump. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando a la audiencia. Puede participar en la encuesta que hemos publicado, que hemos propuesto en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Hoy hablando de los Estados Unidos y este fallo histórico del Congreso, del Supremo de este país contra los aranceles de Donald Trump. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de los Estados Unidos y este fallo de la Corte Suprema en contra de los aranceles globales que ha impuesto Donald Trump en el último año y que efectivamente están pagando los propios estadounidenses. Pero a todo esto se suma el déficit comercial de bienes en los Estados Unidos que alcanzó una cifra récord en 2025, según los datos oficiales. Estados Unidos registró un déficit comercial récord a pesar de los aranceles impuestos por la administración. El Departamento de Comercio informó que el indicador de bienes se situó, por ejemplo, en 1,24 billones de dólares, aunque el desbalance específico con China disminuyó, pero el informe revela que solo en el mes de diciembre el déficit comercial total aumentó más de un 30% debido a la caída de las exportaciones. Seguimos hablando del tema. Me acompaña Salvador Tío Fernández, analista político, abogado de derechos humanos y luchador por la independencia de Puerto Rico. Desde ese lugar, desde Puerto Rico, nos acompaña. Salvador, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, déficit comercial histórico en los Estados Unidos. Decíamos también, Salvador, que la Reserva Federal en un reciente informe ha dicho que los aranceles están siendo pagados en un 90% por los propios estadounidenses. ¿Qué decir de todo este desastre, como dicen los analistas, por parte de la Casa Blanca y Donald Trump? Bueno, es un desastre porque no hay un Estado de Derecho en Estados Unidos en este momento. El Trump, para todos los efectos, no le responde a nadie que no sea a sí mismo. El Tribunal Supremo no cuenta. El Congreso no cuenta. Él está haciendo lo que él entiende que él debe hacer encerrado en una habitación. Es una crisis como los Estados Unidos no han visto jamás.
en un momento, francamente, esto se cae, esto no se va a sostener. Es cuestión, los días de él como presidente están contados. El problema es que él no hace caso, o sea, van a tener que forzar que lo saquen a la fuerza de donde él está, porque él se niega a reconocer lo que no puede rechazar, que es que más de 2/3 partes de los congresistas, incluyendo muchos de los que lo apoyaron a él, han dicho que él no puede seguir en la presidencia. De manera que todo lo que él esté haciendo ahora, con aranceles, con políticas que establezca, no tiene valor alguno. Estados Unidos está en una crisis como la que no ha tenido en su historia. Quizás lo más que se acerca una vez fue con uno de los presidentes, Jackson, que no lo pudieron sacar por un voto de diferencia. Eso fue después de la guerra civil. En este momento no hay salida. Él no va, va a haber que sacarlo, arrestarlo y llevárselo para la cárcel. Porque él no da su brazo a torcer. Sí, sin duda. Y es una situación a la vuelta de la esquina, elecciones en este país de medio término. ¿Qué decir también sobre ese escenario? Bueno, ese escenario pinta muy mal para él, porque muchos de los que votaron por él, incluyendo algunos de los principales líderes del republicanismo, del Partido Republicano, se le han ido en contra. Porque por más derechistas y conservadores que sean, como conservadores al fin, pues quieren conservar el Estado de Derecho. Lo que Trump está planteando es que aquí mando yo y lo único que importa soy yo. Es una situación que, en realidad, yo creo que es la crisis más seria que ha enfrentado los Estados Unidos en su historia. Que no tiene otra salida que no sea que lo saquen. Y lo van a tener que sacar por la fuerza, porque él no se va a rendir. Él sigue manteniendo su espacio y se niega a moverse de allí. Sí. Es horrible. Sí, y más allá de recular, de dar el brazo a torcer, pues Donald Trump anuncia pues un nuevo arancel global del 10%, incluso desafiando también este fallo histórico de la Corte Suprema. ¿Estás viendo también una nueva arremetida internacional de Donald Trump sobre estos aranceles, ahora más que nunca? Sí, no, y sigue, y es capaz de seguir aumentando. Él está fuera de sí. Estamos hablando de una persona que está verdaderamente descalabrada, que no tiene ya sentido de lo que es el espacio jurídico que le toca a él tener. Es Trump contra el mundo. Algunos de los principales dirigentes del Partido Republicano que lo apoyaron se le han ido en contra. Poco más de 2/3 partes del Senado está pidiendo que se vaya. Y él insiste en seguir manteniendo una postura que claramente no tiene base jurídica alguna. Es una crisis seria, muy seria. Sin duda es muy seria y como decíamos anteriormente, la respuesta del presidente Donald Trump no se ha hecho esperar, responde de esta manera desafiante, agresiva, alegando que tiene el poder para hacer lo que quiera. Esto decía. La Corte dice que no tengo permitido cobrar ni $1. Es ridículo. Eso es lo que deberían estar protegiendo, la economía y las fronteras. Pero se me permite cortar cualquier y todo comercio con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio, puedo destruir el país. Puedo incluso imponer un embargo destruyendo un país extranjero. Puedo embargar. Puedo hacer lo que quiera, pero ¿no puedo cobrar $1? Algunos han catalogado de cínico, Salvador, este anuncio de Donald Trump, decir que puede destruir cualquier país, pero no puede cobrarles hasta $1. ¿Qué decir de todo esto? Bueno, él está desquiciado. Este es un hombre que no está funcionando como un ser humano normal que razone. Él niega la realidad.
La realidad que no puede negar porque está claramente visible. Él está derrotado, pero se niega a aceptar su derrota. Y en vez de tratar de conciliar, lo que hace es que intensifica más su locura. Yo no he visto una situación, yo estudié leyes en Estados Unidos, viví después un tiempo allá, conozco bastante de ese país y yo no he visto nunca nada que se le asemeje ni se le parezca a esto, aunque debo decir, Trump desde que empezó, yo estaba en Nueva York viviendo en el 82 cuando bajó por primera vez por el escalator. Y me acuerdo, mi reacción automática fue que este es un loco. Claro, no tenía toda la información que tenemos ahora sobre el absurdo de lo que tiene. Ahora ganó las elecciones. Biden esperó demasiado tiempo para decir que no corría, tiraron a Kamala Harris. Y por poco, pero ganó Trump. Eso marcó el comienzo del descalabro del imperio norteamericano. Ahí estuve yo escuchando a su secretario de Estado en Europa. ¿Cómo puede ese señor ir allí a hablar y representar a un país que la gente ya no puede respetar? Alemania, Inglaterra, Francia. Es inaudito. Menos mal que existen personas como la presidenta de México, que ha adoptado, que es una persona que ha demostrado su gran quilate como líder de su país y como gobernante. Y porque lo que también está pretendiendo y ha pretendido hacer con Venezuela no tiene nombre. Yo hace algún tiempo que no voy a Venezuela, pero en una época de mi vida yo estuve visitando mucho Venezuela, en una época en que Venezuela estaba desarrollándose. Todo eso lo han liquidado para poder justificar y decir que fracasan los modelos que tienen. Lo que están haciendo con Cuba no tiene nombre tampoco, lo que llevan tanto tiempo haciendo. Esto quizás, como crisis que estamos pasando, lo que puede sí hacer es abrir la puerta a una redefinición de las relaciones internacionales. Porque es obvio que los Estados Unidos, que habían podido sostener una postura y un rol de verdadero respeto que les tuvieran, se les perdió completamente el respeto. ¿Cómo uno va a respetar a un loco así? Verdaderamente, si uno lo fuese a escribir como un sainete, yo creo que la gente diría, no puede ser una cosa tan absurda como esta. Pero no, está ocurriendo en tiempo real. Y él se niega a moverse de allí. Y es capaz de hacer lo que sea. Yo no pensé que íbamos a ver una situación como esta. Nunca. Sin duda, sí, sin duda, es una situación que no solamente repercute dentro del propio pueblo estadounidense, sino también que toma nota cada gobierno del mundo en torno a toda esta situación interna de los Estados Unidos. Salvador, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu lectura sobre el tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre con Telesur. Siempre lo sigo y les digo cosas. Magnífico que estén ustedes, que ustedes mantengan ese espacio de televisivo. Gracias. Los felicito a ustedes. Muchísimas gracias. Era nuestro invitado y bueno, antes de finalizar, vamos de inmediato a revisar los resultados de la encuesta. Preguntábamos más temprano, ¿qué repercusiones tiene la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de invalidar los aranceles globales de Donald Trump? Bueno, 76% de los usuarios en redes sociales dice que se admite que Donald Trump violó la ley federal de los Estados Unidos. Y más abajo, con un 11%, dicen que muestra la ruptura interna de ese país. Es parte de las reacciones y, por supuesto, los resultados, las opciones más votadas en torno a este escenario en los Estados Unidos. Quiero agradecer a la audiencia por su participación y, como siempre, les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. En Telegram también el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por preferirnos.